Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Banco Sabadell y Cabify. Hoy tenemos el placer de recibir otra vez más como ponente de esta tribuna al secretario general de Comisiones Obreras, don Unai Sordo, al que va a presentar don Joaquín Estefanía, adjunto a la directora del diario El País. Querido Joaquín, la tribuna es suya. Buenos días a todos. En una jornada de tanto ruido como es la de hoy en este país, vamos a hablar un poquito de sindicalismo, que es un tema bien serio, ¿no? Hace unos días, en la presentación de su último libro, Alfonso Guerra afirmó que hay dictaduras que, por comparación con Venezuela, son eficaces desde el punto de vista económico. Ustedes lo recordarán. Le cayeron chuzos de punta, como si tal afirmación, muchas veces acreditada por los datos, supusiese una reivindicación de Alfonso Guerra de la dictadura frente a la democracia, lo cual no era el caso. Ser eficaz desde el punto de vista económico significa obtener mucho crecimiento, nada más. China crece ahora mismo al 7%, como lo hizo durante muchos años el Chile de Pinochet o la España del tardofranquismo. Se puede crecer mucho y crear una sociedad extraordinariamente desigual, extraordinariamente descohesionada, sin libertades, en las que los beneficios de esa eficacia, de ese crecimiento, no aprovechan a todos los ciudadanos. Crecer sin repartir. Algunas de las sociedades más desiguales del mundo son en dictaduras y algunas de las sociedades más desiguales del mundo son democracias. Y esto ocurre, en mi opinión, entre otras causas, precisamente porque en esas sociedades no hay sindicatos, en unas, y en otras porque no hay sindicatos fuertes. A medida que el porcentaje de trabajadores sindicados disminuye, empeora la suerte de los componentes de las clases trabajadora y media. Y de eso es de una de las cosas que vamos a hablar. ¿Por qué debería preocuparle a alguien, sobre todo a quienes no están afiliados a un sindicato, que la afiliación sindical se sitúe en estos momentos en el mundo en porcentajes muy bajos y que es posible que por las circunstancias del mercado, las nuevas circunstancias del mercado de trabajo, que baje aún más esa afiliación, ¿no? Y la respuesta es que si a uno le preocupan los asalariados, es decir, la mayoría de todos nosotros, y las clases medias, necesita preocuparse por la sanidad, por la salud de los sindicatos. Estas clases están pasando dificultades en todo el mundo. Ya se puede hacer hoy con la distancia suficiente, con la distancia histórica suficiente, un balance de lo que ha sucedido en la última década, en la década de la Gran Depresión. En general, las sociedades que la han padecido, que son casi todas las sociedades del planeta, son sociedades más pobres, son sociedades más desiguales, son sociedades muchísimo más precarias estructuralmente, son sociedades menos protegidas socialmente, son sociedades más desconfiadas, y esto es un dato muy significativo porque probablemente identifica el origen de la crisis de representación política que se está viviendo ahora en todo el mundo, y sus ciudadanos se están convirtiendo cada vez más en demócratas instrumentales. Defendemos la democracia si nos arregla nuestros problemas, si no, nos da igual, ¿no? Esa gran depresión, esa gran recesión, no solo ha producido un drástico debilitamiento de las clases bajas y de las clases medias en términos económicos y políticos.
Ha habido una enorme transferencia de renta, de riqueza y de poder hacia los más favorecidos. También ha tenido muchas consecuencias en términos sociales, en las condiciones de vida de los ciudadanos, en los derechos adquiridos, en la calidad del trabajo, en la movilidad social, en todo eso que denominamos ya ciudadanía social. Y ello ha sido facilitado por un momento, por una coyuntura en que se ha producido un constante debilitamiento paralelo de los sindicatos. ¿Por qué se ha producido eso? Eso es una de las cosas que deben determinar los dirigentes sindicales en todas partes, ¿no? Por las nuevas circunstancias y las nuevas figuras del mercado de trabajo, es decir, todo eso que llamamos la economía digital, por el contenido de las distintas reformas sociales laborales, en todo el mundo, es decir, en el mismo sentido, y también por la propia ineficiencia de los sindicatos para darse cuenta de todas estas circunstancias, ¿no? El tema de las reformas laborales es muy significativo porque si uno hace un estudio de lo que ha sucedido en el mundo, se ve que todas ellas mantienen la misma dirección y en todas ellas no se ha producido simplemente una devaluación salarial generalizada, que se ha producido, ¿no? Una especie de plan de estabilización sin reconocerlo como tal, ¿no? Sino también, y esto es lo más significativo para estas debilidades de los sindicatos, en mi opinión, un desequilibrio en el seno de las empresas, en el seno de las sociedades, a favor de unas posiciones y en detrimento de las posiciones sindicales, ¿no? Se ha roto el frágil equilibrio alcanzado en las anteriores décadas, ¿no? Las reformas laborales han sustituido poco a poco el derecho del trabajo por el derecho mercantil, que es la base en estos momentos, en muchos casos, para la regulación de las nuevas relaciones de trabajo y para la individualización creciente de las mismas, con un paso subsidiario de la negociación colectiva. Pues bien, los sindicatos, en mi opinión, deben proteger y protegen a los trabajadores y a las clases medias al garantizar que tengan una voz fuerte que los represente tanto en el mercado de trabajo como en la democracia, como en el sistema político, ¿no? Cuando los sindicatos son fuertes, pueden garantizar que a los trabajadores se les paguen salarios justos, una cierta seguridad en el trabajo, que reciban la formación que necesitan para asociarse y para ascender de clase social y, sobre todo, que se les tenga en cuenta en los procesos de toma de decisiones de la empresa y del país. Los sindicatos también fomentan la participación política y en ese sentido es en el que se les debe concretar como movimientos sociopolíticos. Está aquí Nicolás Sartorio, que fue la primera persona que teorizó el papel de los sindicatos en España como movimiento sociopolítico. Bueno, pues de todas estas cosas y de la coyuntura, evidentemente, va a hablar hoy aquí el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que, como todos ustedes saben, sustituyó hace 2 años a Ignacio Fernández Toso, que también está por aquí, nacido en Baracaldo, creo que tiene 46 años de edad, y antes fue secretario general de Comisiones Obreras del País Vasco. Unai Sordo se ha encontrado, como también le ocurrió a Fernández Toso, con que los 3 elementos que definían el marco de referencia de los sindicatos después de la Segunda Guerra Mundial están tremendamente fragilizados, ¿no? Un estado de bienestar fuerte, en estos momentos con enormes dificultades por todos los recortes que ha habido, un sistema económico regulado, que estamos viendo desde hace varias décadas cómo pierde esas regulaciones, y unos sindicatos fuertes que sirvan de contrapeso a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Se ha encontrado con esas circunstancias. En un documento, en mi opinión, central, que elaboró Comisiones Obreras hace 2 años y que se titulaba Repensar el sindicato, se decía lo siguiente, y con esto termino para dar la voz a Unai Sordo, ¿no? El sindicato debe intervenir activamente junto con otros agentes políticos y sociales desde su independencia en lograr una nueva hegemonía social de las ideas, de justicia social, de democratización de la economía, de mayores cuotas de libertad para la población trabajadora. Yo creo que ese es el reto que en estos momentos tienen por delante. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer la asistencia a un acto como este, en un día como hoy, empezando por las 3 ministras del Gobierno de España que se encuentran aquí presentes, alcaldesa de Madrid, responsables institucionales de partidos políticos, presidente secretario de la Organización Internacional del Trabajo, anteriores secretarios generales de comisiones obreras, Ignacio y Antonio, compañeros de otras organizaciones sindicales. Veo a Pepe Álvarez en la cabeza de una numerosa delegación de la Unión General de Trabajadores. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, y agradecerle también a Joaquín Estefanía que haya accedido a la presentación en un día en el que tenía que estar en la radio como brillante comentarista político, y un día, desde luego, que otra cosa no sé si tendrá, pero interés en el análisis político, no sé si te he hecho un favor o no. En todo caso, agradecer de verdad, porque es un día, bueno, que sabemos que es importante. Se empiezan a tramitar los presupuestos generales del Estado, empieza el juicio contra los presos catalanes. En definitiva, un día de agenda marcada, y agradezco, por tanto, la presencia aquí, ¿no? Bueno, mi intención, aparte de haceros una confesión, es que me he dejado las gafas en el coche, y aunque, como bien decía Joaquín, tengo 46 años, pero ya una pérdida de visión en el último año y pico que llevo de secretario general bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, creo que podré seguir las notas que me había preparado para tratar de llevar un guión medianamente coherente y comprensible de lo que quiero trasladar. Decía que quería hacer una intervención más de coyuntura que la que hice en este mismo foro hace un año y medio aproximadamente, que fue una presentación quizás más holística, más general, sobre el paradigma económico, social y laboral en el que teníamos que desarrollar nuestros retos sindicales. Yo creo que aludiendo a algunas de las cuestiones que certeramente planteaba Joaquín como retos del sindicalismo en el siglo XXI, he preferido hacer una valoración más de coyuntura, no exenta de algunos elementos de debate estratégico que yo creo que se tiene que plantear este país en las claves sociolaborales, en las claves socioeconómicas, ¿no? Y lo he hecho así porque creo que estamos en un momento en el que tenemos un cruce permanente en España entre lo urgente y lo necesario, ¿no? ¿Qué sería lo necesario en este momento en este país? Pues, en nuestra opinión, acometer con visión amplia, con visión de futuro, con visión estratégica, lógicamente, reformas y transformaciones de muchísima dimensión que va a necesitar España para acomodarse a los intensísimos y rapidísimos cambios que se están dando en el mundo de la economía y en el mundo de la empresa. Cambios que tendrían que aludir, en primer lugar, a una modernización de nuestro propio marco regulatorio del mercado laboral, y luego diré alguna cosa para especificar a qué me refiero cuando hablo de modernización del marco laboral, que es bastante distinto a precarización constante del marco laboral que hemos vivido en las épocas de austeridad. Debates estratégicos sobre cómo acomodar, por ejemplo, los sistemas de formación permanente, de formación profesional, de formación integrada en los sectores de la enseñanza, de la educación y de la formación, políticas de desarrollo industrial sectorial, de sostenibilidad medioambiental, bueno, una serie de políticas estratégicas que requerirían seguramente de otro contexto político, pero que están mediatizadas en aquello en lo que voy a centrar la primera parte de mi intervención, que es por lo urgente, ¿no? ¿En qué definiría yo que nos está afectando lo urgente? Bueno, pues en 2 áreas que yo separaría, aunque luego tienen vínculos nítidamente, ¿no? Una es que seguimos estando muy mediatizados como sociedad, seguimos teniendo una sociedad muy mediatizada por los efectos de las reformas de la devaluación, por los efectos de las reformas tomadas en la última década en España, pero no solo en España, sino prácticamente en buena parte de los países de Europa y singularmente en todos los países sobreendeudados de Europa, y para los que se planificó un proceso de devaluación interna muy intenso, efectos de unas reformas pensadas para esa devaluación que están generando una salida macroeconómica de la crisis en términos cada vez de mayor desigualdad social, y donde el ámbito del mundo del trabajo, del mercado laboral, en mi opinión, es absolutamente determinante, ¿no?
Y hay otro elemento de urgencia que nos está marcando, que nos está mediatizando estos aspectos más estratégicos que teníamos que abordar. Y es evidente que, aunque no va a ser ni mucho menos el grueso de mi intervención, sí me temo que de la contestación a las preguntas tienen que ver con la coyuntura política, con la situación política en un doble sentido, la situación institucional por un lado, y por otro lado, en un tema que, como decía Joaquín, no deja de estar conectado con las políticas de mayor desigualdad que se ha generado en nuestras sociedades, ¿no? Que es una profunda crisis, una especie de segunda derivada de la crisis política que se visualizó en España en el año 2011, pero que yo creo que está viviendo una especie, pues eso, de segunda fase, de segunda derivada, ¿no? Y que tiene que ver no tanto con la ruptura del esquema bipartidista que hemos conocido en este país, sino con la ruptura de muchos elementos de, ¿cómo lo diría yo?, de legitimidad, de legitimación social de los espacios institucionales y de mediación democrática, que yo creo que están afectando ya de forma transversal al conjunto de la sociedad y que explican algunos de los fenómenos políticos que estamos viviendo, en mi opinión, en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues esos dos elementos de coyuntura, cómo corregir el efecto de las reformas de la devaluación y el nuevo contexto político y sociopolítico, creo que están dificultando muchísimo que podamos acometer políticas estratégicas de país que, en todo caso, creo que siguen siendo absolutamente necesarias y donde la voluntad de los agentes sociales y particularmente de comisiones obreras creo que está plenamente acreditada, ¿no? Yo empezaría para aseverar con algún dato y con alguna reflexión algunas de las cosas que he dicho, empezaría haciendo una valoración de cómo estamos saliendo de la crisis, ¿no? No porque no lo hayamos repetido hasta la saciedad, no porque haya formado parte incluso del debate político hasta no hace muchos meses. Se hablaba bastante en España de desigualdad, ¿no? Esto ha desaparecido de la agenda, pero hace unos meses estaba incluso en la agenda. Yo recuerdo que el acuerdo de negociación colectiva que suscribimos con COE fue muy bien valorado en general en el conjunto del arco, no diría parlamentario, pero sí de opinión de España, ¿no? Bueno, ese debate sobre la desigualdad estaba instalado y ahora mismo ha desaparecido, ¿no? ¿Cómo hemos salido? ¿Cómo estamos saliendo de la crisis macroeconómica cuando llevamos ya 4 años de vigoroso crecimiento en términos de Producto Interior Bruto? Cuando estamos ya en el primer trimestre del 19 y, por tanto, estamos hace 2 años que está produciendo España más bienes y servicios de los que producía antes de la crisis. Hemos recuperado esa tasa de producción. Y, sin embargo, seguimos teniendo una falla enorme en la ocupación. Estamos prácticamente con 1 millón menos de personas ocupadas de las que teníamos antes de la crisis, ¿no? Aprovecho para hacer alguna consideración sobre algo que nos parece como sindicato importante, y es valorar si la reforma laboral de verdad en España ha servido para crear empleo. Porque seguramente casi todo el mundo coincide en que ha servido para devaluar salarialmente el país. Habrá más discrepancia de opiniones en qué ha servido para precarizar el empleo de este país, pero hay seguramente una posición mayoritaria que dice que ha sido una especie de mal trago necesario para generar empleo en este país. Y nosotras y nosotros empezamos un poco negando la mayor, porque si uno mira datos comparados de en qué ritmos después de las crisis económicas ha evolucionado el empleo en España, la salida de la crisis de los últimos años, desde el 2014, ha generado menos empleo por unidad de crecimiento de Producto Interior Bruto que en las 2 últimas crisis económicas que han existido en España, ¿no? Iba a dar datos, no sé si me voy a atrever, porque ya digo que no los veo y antes de meter la pata me lo voy a ahorrar, ¿no? Pero el ritmo de crecimiento de empleo ha sido menor que las 2 últimas crisis en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que la economía española tiene una característica propia, yo creo, bastante defectuosa, y es que genera empleo y destruye empleo de una manera, digamos que ciclotímica. Cuando hay situaciones de crisis, destruye empleo a mansalva, ajusta la caída económica en destrucción neta de empleo en unos términos incomparables con otras economías europeas, y luego, cuando sale de la crisis, es verdad que genera mucho empleo. Normalmente reproduciendo las viejas inercias de contratación temporal, de contratación precaria, pero no hay un crecimiento neto del empleo superior después de la reforma laboral del año 2012 respecto a otros modelos de salida de la crisis. Y esto, las crisis de mediados de los 90 u otras crisis económicas de este país, ¿no? ¿Cómo estamos saliendo de la crisis? Pues con un importante incremento de los beneficios empresariales. Dábamos el dato hace unas semanas. En el cierre del año anterior, del año 2018, las empresas
en España han ganado 38.000 millones más que los que hacían antes de la crisis, repartiendo 11.000 millones más en dividendos y con un dato muy importante, y es que las empresas españolas se han desendeudado de una forma, las empresas no financieras se han desendeudado de una forma muy importante hasta el punto de estar por debajo del nivel de deuda de la media de las empresas de la Unión Europea, cuando todo el mundo sabe que fue uno de los grandes problemas el sobreendeudamiento de las empresas y de las familias antes del estallido de la crisis del 2008. Bueno, pues más beneficios, más reparto de dividendos, afortunadamente mayor desendeudamiento de las empresas, pero ojo, con una menor remuneración de los asalariados. Los asalariados seguimos en términos de contabilidad nacional con casi 10.000 millones menos de remuneración de asalariados, con una incapacidad para recuperar la inversión neta en este país, más de 23.000 y pico millones de euros menos de inversión neta al cerrar el año pasado de los que había antes de la crisis, y con una caída salarial muy acentuada, sobre todo en los sueldos más bajos. Hay un índice de precios del trabajo que facilita el Instituto Nacional de Estadística que dice que la caída salarial en un paquete de puestos de trabajo comparables, equiparables, ha sido en torno al 8% en los últimos años y que en los dos deciles más bajos, en el 20% de la gente que menor salario percibe, esta caída está por encima del 20%. Hemos reproducido viejas inercias en la contratación. Se recupera empleo, se recupera contratación, pero volvemos a recuperar viejas inercias, particularmente el uso abusivo de la temporalidad. El uso abusivo de la temporalidad, que tiene que ver, en mi opinión, con una apuesta política que se hizo en su día y con una mala formulación legal de la contratación temporal en España, con la utilización sistemática en fraude de ley de la contratación temporal en España, y con lo que para el sindicato es una utilización o una visión perversa de cómo tienen que ajustar las empresas sus necesidades de flexibilidad a la hora de acometer cambios tecnológicos o a la hora de acometer, por ejemplo, caídas en sus demandas o en su necesidad de trabajo, de horas trabajadas, ¿no? España apuesta sistemáticamente por el contrato temporal, el contrato precario y el despido como forma de acomodar oferta y demanda de empleo en las empresas. Y este es un esquema perverso que fragmenta el mercado de trabajo, porque aunque todavía no hayamos recuperado los altísimos niveles de temporalidad de antes de la crisis, que llegó al 31%, pero la contratación temporal se sitúa otra vez en el 26 o 27, campeones de Europa en temporalidad, y con más rotación aún de la que había antes de la crisis. Es más, si la construcción recuperara el papel que tenía en la contratación antes de la crisis, volveríamos seguramente a estar en tasas de temporalidad del 30%. Es decir, después de reformas que decían, que pretendían que esto no volviera a ocurrir, que las empresas lo que tenían que tener era herramientas de flexibilidad interna para evitar volver a estas inercias de precariedad y despido, después de todo este anclaje o este andamiaje legal de las reformas laborales del año 2010 y sobre todo del año 2012, hemos retornado al viejo esquema de contratación en España, lo que hace prever que como vuelva a haber, esto no es seguro tampoco, pero que como vuelva a haber una ralentización o una crisis económica de cierto calado, el ajuste se va a volver a dar a través del ajuste del empleo y particularmente del despido de la masa, otra vez, de trabajadores y trabajadoras temporales, ¿no? Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos saliendo otra vez en términos de mayor precariedad o de tanta precariedad como había antes. Con un agravante, se ha incrementado la contratación a tiempo parcial y se ha incrementado la contratación a tiempo parcial no deseada. Es un porcentaje muy importante, creo que está en el torno al 16% de la población ocupada, la que tiene un contrato a tiempo parcial, que en un porcentaje muy importante, en torno a 3 de cada 4, la ocupan mujeres y que en un porcentaje también muy importante no es deseada. No es una voluntad de la trabajadora de acomodar su vida laboral y sus horarios profesionales, o de trabajadora o del trabajador. Es fundamentalmente porque no puede tener un contrato de mayor duración de horas y la contratación a tiempo parcial en España, además, suele tener otra característica, que es que en algunos sectores esconde alargamientos de jornada normalmente no declarados, ¿no? Bueno, pues este es el esquema de crecimiento en el que está otra vez sustentada la economía española en términos agregados, en términos macro. Luego esto habría mucho que ver en distintos sectores, pero volvemos a estar, como digo, en una situación de este tipo. Crecimiento con desigualdad, crecimiento sin distribución y, en nuestra opinión, producto fundamentalmente del efecto combinado de algunas de las reformas para la devaluación.
una pérdida de expectativas en un modelo social que tenemos que consolidar, y aquí quiero introducir el tema de las pensiones por primera vez, luego diré algo más, la pérdida de expectativas que se está dando en la sociedad española sobre que el modelo social nos va a proteger ahora y en el futuro de las contingencias vitales, tiene mucho que ver con la idea instalada, no sé si en esta sala, pero preguntemos a las personas de menos de 40 años en España si creen que van a tener una pensión pública suficiente en este país en el futuro. Hagamos una encuesta, estarán hechas y yo no lo sabré, pero estoy convencido de que una parte muy importante tiene instalado en el subconsciente que el sistema de pensiones públicas no va a ser suficiente para acomodar a sus necesidades en el futuro. Y esto se puede y se debe corregir, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta este esquema, ¿cuáles son ahora mismo las prioridades en lo urgente de las comisiones obreras? Pues, lógicamente, corregir estas reformas. Lógicamente, corregir reformas para la devaluación, reformas que, como decía Joaquín Estefanía, no solo han promovido una devaluación de los salarios, sino que fundamentalmente se han pensado para dislocar el elemento central que explica el sindicalismo confederal, el sindicalismo que aspira a regular desde la relación laboral en el centro de trabajo hasta ser contraparte ante un gobierno, ante una presidencia de gobierno, ante un consejo de ministros, pasando por los ámbitos sectoriales. La negociación colectiva articulada y autónoma para articularse es un elemento central para explicar el papel de los agentes sociales y particularmente de los sindicatos. Por tanto, tenemos que revertir los efectos de algunas de estas reformas. Debiéramos tratar de revertirlas, debiéramos haber tratado de revertirlas desde el consenso de los agentes sociales. Desde el consenso de los agentes sociales. Otra cosa es que llevamos negociando varios meses en materia fundamentalmente laboral y ha sido imposible armar nada parecido a un acuerdo que modificase algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral, pero ojo, me gustaría también explicar a qué nos referimos con algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral, porque creo que aquí se están confundiendo un poco muchas cosas. En opinión de comisiones obreras, las reformas laborales de los últimos tiempos tendrían que modificarse. Respecto a las estructuras de los convenios, recuperar la autonomía de los convenios colectivos para determinar cómo se autoorganizan. En este sentido, medidas como que al margen de lo que diga un convenio sectorial, un convenio de empresa pueda disminuir los salarios, nos parece un disparate conceptual, aparte de que provoca unas relaciones de competencia indeseable entre empresas, pero es un disloque de la negociación colectiva. El fin de la ultraactividad, aunque el convenio no dijera nada al respecto. En España siempre se ha podido acotar la duración de la vigencia de un convenio limitando su ultraactividad si se negociaba en el convenio colectivo. Y esto nunca fue un problema. Pero la reforma del 12 entra como un toro en una cacharrería y se mete en medio de la autonomía de las partes, de patronal y sindicatos, para ordenar la negociación colectiva. Por tanto, esta es una parte de lo que queremos modificar. Hay una segunda parte muy relevante que tiene que ver con las causas y procedimientos para modificar lo pactado en convenio colectivo en pacto de empresa. Esto que llamamos el artículo 41, creo que es, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, la modificación sustancial, y el artículo que prevé las inaplicaciones, los descuelgues salariales. Y hay mucha confusión porque se mezcla la prevalencia del convenio de empresa con la modificación de lo pactado. En España, antes de la reforma, después de la reforma e incluso aunque llegáramos a un acuerdo para modificar la reforma, las empresas van a tener escenarios y posibilidades de, ante problemas o ante situaciones, modificar lo pactado en un convenio colectivo cuando haya causas. Nosotros pensamos que hoy en día son muy, como diría yo, muy laxas las causas para poder modificar, y debiera ser a través de un procedimiento mucho más equilibrado que el que actualmente recoge la legislación, que otorga casi la capacidad unilateral al empresariado de modificar lo pactado en convenio y sobre todo en pacto de empresa. Y por tanto, ese apartado de flexibilidad interna no tiene nada que ver con la prevalencia de los convenios de empresa, que simplemente lo que provoca es que cualquier empresa, aunque vaya económicamente perfecta, aunque vaya como un tiro, pueda habilitar un convenio de empresa que reduzca los salarios de los convenios del sector, aunque no haya causa económica alguna. Y esto está provocando, y aquí hay muchos empresarios, y algunos de ellos, alguna vez hemos hablado de esto, y en privado en general nos dan la razón, está provocando competencia desleal entre empresas.
que, por ejemplo, concurren a una licitación pública o a una subcontrata de cualquier hospital, de cualquier hotel, de cualquier empresa industrial, y si una empresa sin motivo puede pagar un 25% menos de salario, está generando una competencia desleal. Por tanto, de lo que estamos hablando ahora mismo, en esta primera fase de desmontaje o de corrección, por utilizar una palabra menos belicosa, de la reforma laboral, tiene que ver con estas cosas, de cómo se regula la subcontratación, de cómo se regula la ultraactividad para evitar que desaparezca el convenio colectivo y, por supuesto, de evitar la prevalencia de los convenios de empresas sobre los sectoriales, que es una invitación a la competencia desleal entre empresas y, desde luego, al empobrecimiento salarial, junto con el control de jornada y junto con alguna cosa más que no tiene que ver con reforma laboral, sino con protección social, léase subsidio de los 52 años. Y este paquete de medidas yo espero que vea la luz a lo largo de esta legislatura. A Comisiones Obreras le hubiera gustado que fuera producto de un acuerdo social, pero no hemos tenido, sinceramente, la más mínima posibilidad de trasladarlo de esta manera. Es una corrección de la reforma laboral, pero tampoco se eleve el tono sobre lo que estamos hablando, porque esto tendría que abrir una segunda fase para abordar las otras cosas que he dicho y que no se recogen en lo que hasta ahora venimos hablando con el Gobierno y que a día de hoy sigue empantanado como la situación en general del país, dicho sea de paso, ¿no? Recuperar, decía que iba a decir alguna cuestión de carácter más estratégico, ¿no? Recuperar el papel vertebrador de la negociación colectiva, que en mi opinión es tanto como reforzar el papel vertebrador de los agentes sociales. Tiene que ver con la mejora de la distribución salarial, no engaño a nadie, es nuestro objetivo número uno. Tiene que ver también con armar un modelo sindical y un modelo de concertación social en España. No voy a decir que invente, porque está todo inventado, ¿no?, pero que ponga en valor nuestro papel en cómo abordamos algunas de esas políticas estratégicas a las que me hacía referencia en la primera parte de la intervención, ¿no? Porque vamos a ver, las políticas industriales del futuro no van a poder ser como las políticas industriales del pasado. No van a poder ser políticas de intervención directas del poder público en la vida o en el accionariado de las empresas. Esto no va a poder ser el paradigma. Podrán buscarse salidas eventuales en algunas circunstancias, pero no va a ser el paradigma de las políticas industriales. Las políticas industriales, en nuestra opinión, van a tener que ir permanentemente ligadas a las políticas de readecuación del aparato productivo de este país y a las políticas de formación permanente y de cualificación permanente en este país. ¿De qué se trata? De detectar los cambios que vienen, de detectar desde un espacio de prospección los cambios que va a traer la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías a los distintos sectores de producción, a los cambios de paradigma que se van a dar al margen de la vida de las empresas, el paradigma de la movilidad en las ciudades o de la sostenibilidad energética, por decir dos. Todo esto se tiene que analizar y no se puede analizar exclusivamente desde el poder público. Bueno, se puede analizar, pero no va a tener la capacidad de implementar medidas exclusivamente desde el poder público y mucho menos desde la actuación desordenada o anárquica de las empresas como agentes autónomos, porque esto va a ser poco útil teniendo en cuenta nuestro tejido de empresas y de microempresas, ¿no? Hay que prospectar, por tanto, cómo van a evolucionar las cosas. ¿Para qué? Para evaluar los impactos sobre el empleo y sobre el tejido productivo. Y para, sobre la medición de ese impacto, poner encima de la mesa medidas de adecuación de inversiones, medidas de cómo afecta esa digitalización, por ejemplo, y medidas de formación permanente a lo largo de toda la vida. Y aquí sí que está cambiando el modelo, ha cambiado el modelo, ha quebrado el viejo modelo de la formación vinculada a los periodos iniciales de la vida del trabajador, una carrera profesional en general ascendente, donde entre la formación inicial y la experiencia que se adquiría, quien más, quien menos, definía una trayectoria profesional hasta la jubilación. Esto ha quebrado ya. Los cambios, la rapidez en que se dan los cambios, la disrupción en la que se van a dar los cambios, cada vez más ha generado ya, esto ya estoy hablando de presente, la necesidad de una adecuación en las competencias. Ayer lo veíamos en una empresa del automóvil. Es evidente que si cambia el modelo de movilidad, cambia el modelo de automóvil, dejan de tener palanca de cambios o dejan de tener embragues, seguramente el gran problema no lo tiene la empresa principal, que sabe acomodarse, que tiene planes de formación, que tiene secciones sindicales con los que negociarlo. No ese es el problema. El problema va a estar en toda la industria auxiliar y toda la industria de componentes, que como alguien se quede colgado de la brocha
tardando más de la cuenta y sigue haciendo palanquitas de cambios, pues evidentemente ese sector va a desaparecer de un día para otro. Y todo esto hay que prospectarlo, hay que desarrollar políticas de formación permanente, de planes de formación que se adecúen. Los sistemas de formación profesional tienen que estar integrados, no pueden mirar cada uno por un lado. Puede ser que la planificación de la formación reglada viva en un mundo y la formación para el empleo, que tiene que ser muy dinámica, viva en otro. Todo esto hay que hacerlo y todo esto hay que hacerlo para un tejido productivo superdominado por pequeñas y medianas empresas en el país. Seguramente con un gran problema de dimensión, de tamaño empresarial que tenemos en España, pero este sería harina de otro costal y que lo aborde otro cuando tenga más tiempo. Pero es un problema importantísimo. ¿Cómo trasladamos esto a este tejido de empresas? ¿Quién tiene la capacidad de penetración en las empresas? ¿Quién tiene el conocimiento? Yo no hablo de know-how y cosas de estas, ¿no? Bueno, ni lo pronuncio muy bien. Pero ¿quién tiene el conocimiento, la presencia, la penetración, la porosidad que tienen los agentes sociales para poder abordar este tipo de cosas? Ahí creo que se tiene que armar un espacio de intervención sindical, de concertación o de diálogo social, o como lo queramos llamar, ¿no? Y hay que cambiar algunos escenarios más. Alguno tiene que ver con el cambio de modelo laboral. Lo decía antes, no podemos convivir con estas tasas de temporalidad, de rotación y de precariedad. Hay que abordar la lucha contra el fraude en la contratación, cambios en la legislación, pero hay que modificar los incentivos de la contratación en las empresas. Yo creo que hay que apostar, hay experiencias, en la crisis, en los primeros años de la crisis, hubo sectores industriales que en vez de despedir adoptaron otro tipo de medidas de reducción de jornada, por ejemplo, para evitar despidos. Si hubiera algún tipo de prestación social que compensara esas pérdidas salariales de las reducciones de jornada, podríamos ir a un esquema, por lo menos en una parte del tejido productivo, de una parte del tejido productivo español más similar a lo que ocurrió en Alemania que lo que ocurrió en España en el año 2009. Y luego tenemos, y con esto ya enlazaría a la última parte, que es la más política, tenemos que hacer frente a esas incertidumbres crecientes que hay en la sociedad española, ¿no? Y yo creo que esto supone echar la vista arriba y hacer una valoración sobre cómo salvaguardamos el futuro de las pensiones en España, vinculado a cómo acometemos los servicios públicos en el futuro en una sociedad crecientemente envejecida, donde la enseñanza y el papel de la enseñanza pública, donde la sanidad y el papel de la sanidad pública, donde la dependencia con responsabilidad pública son elementos centrales, y todo esto ligado a un debate en profundidad en clave de país y no en clave del próximo telediario, o cómo desgasto a un gobierno, o cómo saco una idea sobre la política fiscal en España. España no se trata de ni una o de dos o tres medidas más o menos deslavazadas de política fiscal, ni se trata, como le oí ayer a un líder de la oposición, no sé cómo denominaban, poco menos que al atraco fiscal de estos presupuestos generales del Estado, dando un poco la idea de hasta qué punto puede haber muchos mundos en un mundo, porque yo no sé, en fin. Los datos son los datos. España tiene entre 7 y 8 puntos en términos de PIB porcentuales de presión fiscal menos que la media de la Unión Europea. 7 o 8 puntos. Se dice rápido, ¿eh? Sin recorrer todo ese recorrido, con recorrer la mitad, podemos acometer con una suficiencia fiscal mucho mayor de la que tenemos las políticas sobre sanidad, sobre dependencia, sobre educación y sobre pensiones. ¿Quiere decir que solo la fiscalidad va a arreglar, por ejemplo, el tema de las pensiones? Evidentemente no. Nosotros en pensiones estamos diciendo que estamos dispuestos a un acuerdo, que ojalá también fuera un acuerdo tripartito, ojalá pudiera ser un acuerdo al que llegáramos con las organizaciones empresariales, que tiene que conllevar un paquete de medidas sobre ingresos de la Seguridad Social. La Seguridad Social sigue sosteniendo hoy en España una parte importante de gastos que no le corresponden, que deben estar sufragados desde los presupuestos generales del Estado. La Seguridad Social está todavía sufriendo las consecuencias de la brutal crisis de empleo que ha vivido este país, con una tasa de paro todavía por encima del 14%, y no se ha recuperado de la crisis de empleo, de los efectos de la crisis de empleo, cuando ya le vienen encima los elementos estructurales que sabíamos que le iban a venir a nuestro sistema de pensiones. Más pensionistas, afortunadamente, que van a vivir más años, afortunadamente, y con una cuantía de pensión mayor. Que va a haber más pensionistas, esto es seguro, salvo que ocurra una catástrofe. Las otras dos variables tienen márgenes, pero son
necesariamente se va a incrementar de una forma importante en los próximos 25 años el gasto en pensiones. Hay que abordar una política salarial que meta recursos al sistema, evidentemente, va a depender de la generación de empleo, evidentemente, va a necesitar también de incorporar ingresos adicionales en determinados momentos. Esto está previsto en la Ley General de Seguridad Social y esto es algo que teníamos consensuado también los agentes sociales. Determinados picos de gasto van a tener que abordarse no exclusivamente desde el ámbito de la seguridad social, sino con ingresos adicionales, y tenemos que mejorar esa estructura de ingresos del sistema de seguridad social. En nuestra opinión, tiene que haber una condición previa, un consenso previo que de facto ya existe, pero que hay que llevarlo a la ley, y es la derogación de la reforma del 13, de las pensiones del 13, en el índice de revalorización y en el factor de sostenibilidad. Hay que calcular un factor de sostenibilidad que no puede establecer una relación directa entre la evolución de la esperanza de vida y la caída de la primera pensión. Hay que meter más variables ahí porque esto no tiene que ser un automatismo, y desde luego hay que llevar la revalorización de pensiones en torno a, utilizando el IPC, a la Ley General de Seguridad Social y no dejarlo solo en el marco de un acuerdo coyuntural político que vaya usted a saber lo que dura. Todos estos factores van a incrementar en torno a 3 puntos de PIB el gasto de pensiones en los próximos años. Esto lo ha dicho siempre el sindicato, esto es así. O sea, nosotros no aspiramos a tomar medidas que vayan a ser indoloras. Claro que va a generar un incremento del gasto, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, por ejemplo, cuando hicimos la reforma del año 2011. Pero entendemos que el país tiene que afrontar una pregunta existencial. ¿Qué parte de su PIB está dispuesta a dedicar al pago de pensiones? Y a partir de ahí, cómo se sufragan fundamentalmente desde las cotizaciones sociales y eventualmente desde desde otros ingresos, ¿no? Bueno, pues este es el debate. Estamos hablando de 30 y tantos mil millones. 3 puntos de PIB son 30.000 millones. Es decir, ¿es una cantidad enorme? Es una cantidad enorme. Pero hay que ver cómo evolucionan muchas variables como el empleo, los salarios. Se puede acometer y es acometer un gasto en términos de PIB similar a los que asumen hoy en día otros países cuyos baby booms se han jubilado ya y están, por tanto, soportando un mayor gasto en este terreno, ¿no? Y, por último, decía antes que estamos en una situación política, yo ya no sé si llamarla confusa. Para mí, lo que opine yo es poco importante. Para nosotras y para nosotros cada vez más preocupante, donde yo creo que en primer lugar habría que hacer, yo diría, un llamamiento a cierto reposo. Yo creo que lo que hemos vivido en esta última semana, más que en este último fin de semana, a mí me ha preocupado. Los términos en los que se ha pronunciado algún dirigente político de este país a mí me han preocupado. Yo no he visto un nivel de discurso fragmentario como el que he visto en algunos discursos de esta última semana en bastante tiempo. Y fijaros que en este país la hemos visto de todos los colores, ¿no? Creo que estamos ante una especie de sándwich que tiene que ver con una mala gestión del fin del bipartidismo. Me explico. Creo que no hay una cultura política suficientemente instalada en España como para saber de qué va esto de pactar y de qué va esto de transaccionar. Es que esto es difícil y creo que no hay una cultura instalada en un momento en el que además hay una pérdida de legitimidad en una parte no menor de la sociedad sobre cualquier elemento de representación o de mediación democrática. No solo institucional, no solo partidaria. Los sindicatos no podemos permanecer ajenos a eso, como diciendo, mira lo que les pasa a los partidos. Es decir, se empiezan a dar formas de organización que aspiran no tanto a agregar intereses como a corporativizar intereses, a veces bajo formas de discursos aparentemente muy radicales o muy fáciles de vender, pero que cada vez más están dispersando las reivindicaciones incluso de carácter social. Pero yo creo que tiene que ver con una cierta crisis en los sistemas de mediación democrática. Y yo creo que es un momento de pedirle cierto reposo a la política, ¿no? Claro, yo no soy ingenuo y creo que todas y todos podemos saber lo que está pasando razonablemente. Ha habido, en general, en la derecha española, una cultura instalada desde los últimos 40 años, prácticamente con la implosión del CDS, en el que toda la derecha española se referenciaba en un único partido.
Esto ha saltado por los aires, una primera opción como Ciudadanos y ahora con una segunda opción que aspira a capturar un nicho electoral que seguramente no representaba a Ciudadanos y que se había alejado del Partido Popular. Y esto genera un auténtico efecto de competencia, con unos discursos de competencia entre la derecha española que sitúan al país en un nivel de tensión y de polarización verdaderamente preocupante, ¿no? Termino diciendo que creo que la forma en que las fuerzas progresistas tienen que abordar esto no debiera ir tanto pendiente de una especie de contrabloque que aspire a oponer, a buscar una alteridad a ese discurso neorreaccionario que está teniendo la derecha en España, como a tratar de cambiar el marco de referencia de las cosas de las que se discuten en España. Evidentemente, las izquierdas, los partidos progresistas se tienen que entender. Cuando haya elecciones tienen que entenderse por la cuenta que les trae. Pero creo que el reto no es tanto buscar esa especie de frente popular, buscando una equivalencia seguramente no muy acertada, como tratar de cambiar el marco de referencia. Y creo que en eso solo existe la agenda social como elemento de contrarrestar el efecto que están teniendo las derechas españolas, la reacción ante el problema, ante el, no sé ni cómo llamarlo, ante el problema, lo vamos a dejar en el enorme problema político que existe en Cataluña y la gestión del independentismo que está haciendo de ese problema político. Es evidente que esto ha aglutinado una reacción dentro de una parte no menor de la sociedad española, aderezada con otros elementos de identidad, de situación de miedo ante cambios de paradigma social. La irrupción del feminismo está provocando una reacción soterrada evidente en una parte de la sociedad española. Bueno, se puede entrar a discutir de esos conceptos. Yo creo que el feminismo va a ser un elemento central. El empoderamiento de las mujeres tiene que seguir siendo un elemento central, pero yo creo que el reto en las fuerzas progresistas de este país no es tanto eso. No es tanto convencernos de que tenemos más razones, como ser capaces de cambiar el eje de rotación del discurso. Como estemos discutiendo de banderas, lo vamos a pasar mal. Y a mí solo se me ocurre la alternativa de las políticas de carácter social, de abordar en serio todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, con la igualdad salarial, con la igualdad de trato en el mundo del trabajo, con la fiscalidad, con las prestaciones públicas, con la expectativa de pensión futura, con un modelo social que nos proteja, que nos autoproteja ante las contingencias de la vida. Creo que este es el relato en el que se tiene que anclar la izquierda de este país. Y en esto creo que la propuesta que el otro día explicitábamos en la caja mágica de nuestro sindicato Comisiones Obreras junto con UGT, creo que debiera ser una magnífica oportunidad para, sabiendo lo difícil que es el momento político, tratar de anclarse ahí, porque creo que es la forma de romper, como digo, esos elementos de confrontación, de fragmentación social, de polarización social, en que en segunda derivada creo que la derecha española, su confrontación interna también, está trasladando al conjunto de nuestra sociedad. Comisiones Obreras es un sindicato que aspira, como digo, a modificar esas reformas en lo concreto, en lo urgente, que no perdemos la vista de lo necesario, de las necesidades estratégicas del país y que nos construimos como un sindicato de representación de intereses de parte de las trabajadoras y los trabajadores, pero con una voluntad inequívocamente sociopolítica. Siempre hemos estado situados ahí y en esta coyuntura en la que seguramente había otras opciones más cómodas es donde vamos a seguir estando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Muchas gracias, Unai, por su intervención. Pues ya ve qué panorama tengo aquí tan empapelado. Le ruego la mayor concisión posible en las respuestas, aunque ya entiendo que es difícil. Santiago Prieto dice: ¿qué valoración hace usted de la posibilidad de que el presidente Sánchez convoque elecciones anticipadas al mes de abril, como ha venido rumoreándose desde ayer? ¿Sería, en su opinión, una decisión coherente? ¿Daría al traste con las expectativas que tienen los sindicatos, por ejemplo, de que el Gobierno desmontase los aspectos más importantes de la reforma laboral de Rajoy?
¿le pedirían al Gobierno que, aunque se anticipen las elecciones, trate de impulsar decretos para neutralizar esa reforma, o ya no daría tiempo para nada y esas reivindicaciones tendrían que aparcarse? Noelia Fernández dice: si se adelantan las elecciones a abril, ¿en qué quedará la etapa de Sánchez al frente del Gobierno? Para este viaje, dice Noelia, ¿no hubiera sido mejor que Sánchez hubiera convocado elecciones poco después de la moción de censura? Caridad García, de Onda Cero, dice: si mañana el presidente del Gobierno no supera el debate de totalidad de los presupuestos, ¿debe convocar elecciones de forma inmediata? Yo qué sé. Empezando por el final, nosotros lo hemos dicho hace tiempo, incluso cuando el propio presidente Sánchez daba a entender que sí o sí iba a alargar la legislatura. Yo creo que sin presupuestos generales del Estado la legislatura no tiene recorrido hasta el final. Ahora parece bastante evidente, pero hace 2 meses que nosotros ya veníamos diciendo esto, quizás no era tan evidente. En mi opinión, porque esa especie de arrastre de la legislatura, primero, si no hay presupuestos generales del Estado, es evidente porque no hay un acuerdo con los partidos independentistas, bueno, con los partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Lo cual ya generaba una inestabilidad en lo que quedara de legislatura, pero incluso por otra cosa que a mí me parecía más importante. Es que la impresión que teníamos es que Unidos Podemos dejaba de tener grandes incentivos para dar recorrido a la legislatura. Claro, sin presupuestos generales del Estado y por tanto, sin poder hacer bandera de lo que se supone que ha sido, bueno, de lo que ha sido una negociación que ha generado unos presupuestos y una serie de medidas asociadas a esos presupuestos donde Unidos Podemos se encontraba razonablemente cómodo, pues parece que sin esos presupuestos iba a ser una legislatura de gestión que me da a mí la impresión de que en esa especie de apoyo tensionado también al ejercicio de gobierno, seguramente no tenía muchos incentivos Unidos Podemos para seguir ahí. Por tanto, la convocatoria de elecciones sin presupuestos, en mi opinión, es cuestión de acertar con la fecha, ¿no? Abril, pues no lo sé. ¿Usted prefiere abril o octubre, por ejemplo? A los efectos de lo que se sugerían las preguntas, es perfectamente posible con una convocatoria de elecciones abordar algunas de las reformas o de las correcciones de las reformas que quedan pendientes. Quedarán 6 viernes o así, hasta el 20 y tantos de abril, y hasta octubre ni sé los viernes que quedan. Es perfectamente posible tocar algunas cosas de la regulación laboral y de la regulación en pensiones, que creo que es ahora lo más prioritario, ¿no? Insisto, si no hay presupuestos, yo creo que esto no tiene mucho recorrido, y supongo que lo que estará en la cabeza del presidente del Gobierno será qué medidas articula y acertar con la fecha de convocatoria. Y no creo que tenga esto muchas más variables. Pero nosotros en ningún caso dejaríamos de solicitar que se modifiquen o que se tomen los compromisos bipartitos, u ojalá fueran tripartitos en algún caso, de corrección de las reformas a los que he hecho referencia. Dolores Fernández dice: hoy comienza el juicio por el Procés. ¿Por qué se ha llegado a este punto, en su opinión? ¿No ha faltado mesura por parte de todos? ¿Se pasaron de frenada los independentistas en su provocación al Estado? ¿No teme que un juicio así borre la agenda sindical, que lo pare y condicione todo durante muchas semanas? Miguel Ángel Noceda, del diario El País, dice: ¿tiene Comisiones Obreras una postura unívoca sobre el asunto catalán? En todo caso, ¿cuál es la suya? Bueno, el procés no es que, o el juicio, incluso sin el juicio, no es que haya borrado o pueda borrar la agenda sindical, es que prácticamente ha monopolizado el debate político en España en los últimos años, y este es uno de los problemas a los que yo me hacía referencia, en lo de buscar un marco de referencia, a su vez, distinto por parte de las fuerzas progresistas, ¿no? Vamos a ver, por ir al tema. Hombre, decir ahora en 2 minutos qué es lo que ha ocurrido y las pasadas de frenada que haya habido en el procés seguramente es ocioso, porque no me da tiempo a hacer una explicación medianamente coherente. Yo creo que es evidente que el independentismo no es que se haya pasado de frenada.
es que ha tenido una estrategia absolutamente equivocada, pero no ya por el 1 de octubre, sino sobre todo por las medidas o por las medidas que tomó en las jornadas en el Parlament de Cataluña el 6 y el 7 de octubre, que creo que fueron evidentemente meterse en un carril sin retorno, ¿no? ¿Es eso todo lo que explica la profundidad y la complejidad de la situación política en Cataluña? Pues yo creo que evidentemente no. Creo que eso es muy importante, esa estrategia radicalmente errónea, en mi opinión, de tratar de una especie de superación de la legalidad, de la legitimidad vigente por la vía de los hechos y desde un escenario de unilateralidad en una Cataluña electoralmente fracturada, no quiero decir socialmente, pero evidentemente electoralmente situada en un casi 50-50 en estos efectos, bueno, me parece una estrategia política que todo el mundo sabe que ha llegado a su fin, pero sería bueno que todo el mundo se enterara que ha llegado a su fin. Porque hasta que no se tenga un principio de realidad mínimamente serio por parte de quien ahora mismo está dirigiendo el procés, creo que esto tiene difícil reconducción. Dicho esto, es evidente que todo esto tiene otras causas, que la gestión de la renovación del Estatuto de Cataluña fue un desbarajuste y que la recuperación de un marco de autogobierno pactado en Cataluña entre las fuerzas políticas, entre las instituciones y ratificada por la población de Cataluña, que eso y no otra cosa conlleva también una reforma estatutaria en este país, me parece que es absolutamente necesario. ¿Estamos en tiempo de eso? En mi opinión, hay que destensionar terriblemente la situación. Y ahí el juicio, pues claro, ayuda poco. Lo que pasa, claro, el juicio responde, en mi opinión, con unas tipificaciones excesivas en algunos delitos y, en mi opinión, con una utilización desmedida de la prisión preventiva, pero el juicio responde también a unas actuaciones que seguramente tengan una sanción penal. Y esto, pues, en un país con separación de poderes, pues va a llevar ese recorrido, ¿no? Pero creo que va a ayudar poco, lógicamente, a la reconducción política del asunto, sabiendo que con eso hay que convivir, porque los tribunales no van a parar. ¿Qué es lo que hace falta? Pues en un primer momento yo creo que destensionar, tratar de salir de la lógica plebiscitaria y de choque de trenes por las lógicas de deliberación política. Hace mucha falta que los partidos hablen. A mí algunas de las cosas que he oído la última semana sobre que si hablan los partidos es poco menos que un deshonor para las instituciones. En fin, los partidos hablan, los partidos se sientan, los partidos transaccionan, los partidos deliberan y las instituciones, las catalanas y las del conjunto del Estado, tienen que jugar un papel, cada una en su ámbito y luego de forma entrelazada. Es decir, necesitamos un escenario de deliberación ya. Necesitamos tratar de destensionar la situación política y necesitamos racionalidad. Y para esto todo el mundo tiene que tener un principio de realidad, empezando por el independentismo, que creo que no lo tiene, desde luego en su máxima expresión, que ahora mismo es el presidente de la Generalitat, después de la polémica del relator del otro día, salir con una propuesta de máximos y hablando de que aquí hemos venido a hablar de la independencia, vamos, de la autodeterminación, como ejercicio de empatía con quien se supone que tienes que negociar, no le arriendo yo la ganancia. Pero como visión estratégica de lo que es una negociación, realmente mi capacidad de asombro está superada, ¿no? Hay que poner cierto contador a cero. Lo que pasa es que hay cosas que ya no tienen marcha atrás y todo el mundo es preso en parte de los actos que ha hecho, ¿no? Pero la apuesta por el diálogo, la apuesta por la deliberación política es la única manera de reconducir esta situación, porque el problema está. Y el problema no va a desaparecer porque alguien diga que el problema no está o se puede ganar por goleada un partido de estas características, con elementos además tan poco racionales como lo que son los elementos de identidad colectiva, ¿no? Pero esto es así, las sociedades somos así, ¿no? Marta Pastor, de Ellas Pueden, de Radio Nacional, le pregunta cuál va a ser finalmente la postura de su sindicato en la huelga feminista del 8 de marzo. Paros parciales, huelga. ¿Cuáles son los sectores feminizados a los que hacen alusión cuando hablan de huelga en esos sectores? Marta Rodríguez, de Televisión Española, le pregunta por qué Comisiones Obreras prefiere convocar paros de 2 horas en lugar de huelga general el 8 de marzo. ¿La eventual convocatoria anticipada de elecciones puede cambiar un poco la estrategia de ese paro o de esa huelga? No, porque yo creo que la estrategia es una estrategia que, por otro lado,
Primero, no es una estrategia, es dar continuidad a una posición que mantuvimos los sindicatos hace un año y que a mí me parece absolutamente coherente. La jornada del 8 de marzo, la movilización del 8 de marzo es ante todo y sobre todo una enorme movilización social. Una enorme movilización social que alude a determinados aspectos de la sociedad, de la vida de las personas. En su faceta de trabajadores y trabajadoras, en su faceta de personas que cuidan, en su faceta de las personas que consumen, pero sobre todo es un ejercicio de movilización social. Que la desigualdad de género en la sociedad española se tiene que explicar o se explica en parte desde la diferencia socioeconómica, desde la desigualdad salarial, desde la desigualdad laboral, pero no se puede explicar solo desde la desigualdad económica, porque alude a muchos más elementos culturales, casi atávicos de cómo se han conformado nuestras sociedades. Y, por tanto, creo que el hecho de hacer un llamamiento a que los sindicatos convocáramos una huelga laboral al uso, por decir, oye, hemos convocado una huelga, me parece que no procede, porque no es una huelga laboral al uso, porque esto no va a parar de parar la producción y hacer caer el consumo de energía. Esto va de facilitar una gran jornada de movilización. ¿Y qué es lo que buscamos los sindicatos con el esquema de paros parciales que hicimos hace un año? Pues lo que estamos buscando es que en las empresas se hable de brecha salarial, que en las empresas se hable de por qué existe brecha salarial, de tratar de hacer, si son 1000, mejor que 100 asambleas en centros de trabajo. Hace un año hubo asambleas con cientos de trabajadores en industrias del auto que estaban hablando de brecha salarial. Esto no había ocurrido nunca, que yo sepa, en la sociedad española. Yo creo que ese es el gran valor añadido que tienen que situar los sindicatos en el 8 de marzo. Pretender una huelga laboral al uso creo que ni es lo que procede el 8 de marzo, ni creo que es realmente lo que esté demandando el movimiento feminista, que por otro lado es bastante más plural y bastante más complejo de lo que a veces se quiere hacer ver, ¿no? El movimiento feminista, del que, dicho sea de paso, este sindicato forma parte desde que nacimos. Es decir, tampoco nos es nada absolutamente ajeno. Entonces, esto no es un llamamiento a un paro laboral al uso, esto no es un paro laboral de parar producción, sino que tiene mucho más que ver con un proceso de sensibilización colectiva y, sobre todo, de derivar en la inmensa movilización social que tiene que ser el 8 de marzo. Y lo voy a decir por derecho, digo, para no engañarnos ni crear posverdades. El año pasado, el 8 de marzo fue un éxito histórico y apoteósico en España. El año pasado apenas hubo paro laboral en España. No nos vayamos a confundir. Es que nosotros y nosotras estamos en las empresas y sabemos lo que para y lo que no. Entonces, no vayamos a llevar al terreno único en el que se puede perder el 8 de marzo el debate central del 8 de marzo. Si es que esto no va de huelga sí o huelga no, esto va de que hay una reacción al avance y al empoderamiento feminista y de las mujeres en los últimos meses. Y hay que hacer frente a esto. Esto no va de galgos y podencos. Por tanto, creo que lo que planteamos los sindicatos cuando acabemos de cerrar el formato con la Unión General de Trabajadores es perfectamente razonable y pretende ayudar a que el 8 de marzo vuelva a ser un éxito tan apoteósico como el del año pasado. Tomás Foncillas dice: ayer en la fábrica de Renault de Valladolid usted advertía a la ministra Rivera, siento que se haya ido, de la necesidad de cautelas al hacer anuncios anticipados de políticas sobre el automóvil que pudieran conllevar pérdida de empleo en el sector. ¿Podría precisar algo más esta advertencia? Sí, decíamos que en nuestra opinión, más que anunciar fechas de cierres, que tiene un efecto de retraimiento del consumo, que hace que a veces se alargue la vida útil de coches, que por tanto tiene un efecto contraproducente en la misma reducción de emisiones, en vez de anunciar fechas, yo creo que lo que se trata es de tener una posición más proactiva respecto a las transformaciones que va a tener el sector del auto. El sindicato es perfectamente consciente de que el esquema de movilidad, de que el paradigma de movilidad va a cambiar en España y en Europa. Además, aunque no cambie en España, da igual, porque es que nuestra producción de autos básicamente va destinada a la exportación, con lo cual, como cambie el modelo de movilidad en otros países, nos va a dar igual. Esto no es tanto lo que hagamos nosotros como saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y decíamos, para preparar ese cambio,
tengamos políticas industriales proactivas, lo que decía antes, de planificación del cambio, de medidas que tienen que acompañar no solo a las principales empresas como Renault, sino a las cadenas de suministro y a las empresas de componentes, y centremos más el tiro ahí, en desarrollar esos planes que en anuncios que tienen un efecto de mucho susto en los trabajadores del sector y que creo que además tiene un efecto contraproducente por lo que digo. Ahora mismo nos consta que hay muchísima gente que se está planteando qué combustible coger, si esperar a un eléctrico, si esperar a un híbrido, y en esa duda para hacer el cambio lo que hace es alargarse el parking de coches más antiguos que, por tanto, tienen efectos sobre la emisión de gases contraproducentes, ¿no? Entonces, era un poco ese el matiz. Lo que pasa es que luego los titulares siempre cortan por un lado, ¿no? Es decir, menos anunciar fechas y más planes proactivos industriales para acomodar la industria del auto a los cambios en la movilidad, en el tipo de combustible y en el tipo de vehículo que vienen en el futuro, ¿eh? El sindicato no tiene una posición reactiva ante esos cambios porque sabemos que vienen, Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: Europa está en un proceso de envejecimiento. ¿Cuál es su posición sobre el retraso de la edad de jubilación? ¿Debe haber límites? ¿Quién debería tomar la decisión del paso de la actividad a la jubilación? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el retraso de la edad de jubilación. Lo que pasa es que hay un debate que se suele confundir y que voy a tener cuidado, no vaya a dar yo el titular y la vaya a liar como la lió Octavio Granados el otro día. Una cosa es modificar la edad legal de jubilación. Nosotros no estamos de acuerdo. Hubo un acuerdo en el año 2011 que prevé lo que prevé. No, ni siquiera era nuestra opción primera en aquel momento ese retraso, sino trabajar más en sistemas de jubilación flexible, de incentivos a la permanencia en el puesto de trabajo, pero sin incrementar la edad legal. Pero bueno, ese acuerdo está ahí y la edad legal es la que es. Otra cosa es tomar medidas para que la edad real, la edad efectiva de jubilación, se aproxime a la edad legal, ¿no? Esto es razonable y se puede hacer de muchas maneras, pero no implica un retraso en la edad legal de jubilación en la que no estamos. Alicia Rodríguez, de La Vanguardia, le pide si puede explicar con más detalle qué factor de sostenibilidad apoyarían ustedes. ¿No eran partidarios de eliminar el factor de sostenibilidad? El factor de sostenibilidad establecido como una relación causa-efecto entre cómo evoluciona la esperanza de vida y, por tanto, como tiene una especie de conceptualización casi bueno, tú has capitalizado eso, no has capitalizado, pero tienes una pensión que va desde que te jubilas hasta la esperanza de vida media de cuando te toca. Se reduce la primera pensión. Nosotros creemos que esto se puede solventar de otras maneras, es decir, se puede solventar incrementando también los ingresos. En general, las personas que tienen una mayor esperanza de vida suelen estar vinculadas a salarios más altos porque vienen de puestos de trabajo seguramente menos penosos, menos tóxicos y que por tanto hay sesgos, es decir, se pueden habilitar medidas, no tenemos un factor de sostenibilidad pensado ni una fórmula realizada, pero lo que sí decimos claramente es que hay que derogar el factor tal como se estableció en la reforma del año 2013. La eliminación del factor de sostenibilidad, el concepto de factor de sostenibilidad aparece en la reforma del año 2011. Nosotros sabemos que eso es así, por tanto, no habrán oído nadie de mi boca hablar de la derogación sin más del factor de sostenibilidad, sino de romper ese automatismo entre incremento de edad media de jubilación, reducción de la pensión primera y abordar medidas más equilibradas que pueden hablar de otra serie de variables como ingresos o como vincular la edad real de jubilación a la edad legal de jubilación, acercarla más, ¿no? Pero esto se puede hacer, como digo, de muchas maneras. Rufino Álvarez dice: parece que ni el Gobierno ni la CNMV están interviniendo para evitar el despido de miles de trabajadores de la cadena de supermercados Día como consecuencia de las maniobras especulativas del magnate ruso Friedman. ¿A ustedes, en Comisiones Obreras, les preocupa la situación de Día y la onda expansiva que puede producir?
Nos preocupa muchísimo. Ya hemos hecho una declaración en el terreno de que nos vamos a oponer a los planes que son vamos, de una fractura en el empleo brutal, que son producto de una mala gestión, de una mala actuación por parte del accionariado y de la gerencia de la empresa, y por tanto ya hemos marcado una posición de oponernos a los términos en los que ha planteado la empresa una destrucción muy importante de empleo, y que nos preocupa muchísimo, claro. Dionisio Fraguas le pregunta si no cree que la oferta de empleo en las contrataciones de las administraciones y empresas públicas debería reservarse un porcentaje de puestos de trabajo para parados de larga duración de edades superiores, por ejemplo, a 50 años. Yo creo que ya hay criterios de eso en algunas licitaciones públicas, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que no sería tampoco una novedad. La última pregunta la hace precisamente quien le ha presentado esta mañana, Joaquín Estefanía, del País. Dice, si se necesitan sindicatos fuertes, ¿por qué no está en la agenda pública la unión de los dos principales sindicatos en uno solo? Mire cómo le mira. Porque vivimos en un sistema de pluralidad sindical, como vivimos en un sistema de pluralidad de partidos, porque concurrimos en las elecciones sindicales, y yo creo que la competencia bien interpretada en el ámbito de las empresas, bien interpretada, tampoco es una mala cosa para incentivarnos a hacer las cosas bien, porque tenemos algunos elementos de cultura sindical distintos, pero esto me parece bastante menos relevante, con todo el valor de la pregunta, que la unidad de acción que tenemos consolidada desde hace 30 años en este país, las comisiones obreras y UGT, y que me parece el elemento determinante, ¿no? Porque igual que yo no veo el proceso de fusión orgánica de los sindicatos, sí creo que la unidad de acción es un elemento absolutamente estratégico. Vamos, yo creo que es bueno, lo voy a dejar ahí, uno de los grandes elementos estratégicos que tiene en valor este país. ¿Quién va a ganar las elecciones sindicales en curso? ¿UGT o ustedes? ¿Quién va? ¿Quién va a ganar las elecciones? Yo creo que nosotros. ¿Quiere decir algo esto es un cómputo... el secretario general de UGT? Es que esto es un cómputo dinámico. Las elecciones sindicales, aunque hay periodos de concentración cada 4 años, se dan de forma paulatina, ¿no? Y ahora mismo tenemos una ventaja que no se va a enjuagar en las elecciones que vienen, ¿no? Bueno, siento que no haya tiempo, pido disculpas por no hacer muchas preguntas. En nombre de quienes hacen posible este Fórum Europa, del Banco Sabadell, de Asisa, que está representada hoy por don Fernando Escudero, y de Cabify, representada por don Isaac Martín Barbero, va a despedir el acto don Isaac. Sí, muchas gracias. Es para nosotros un honor también poder estar aquí y simplemente agradecer al ponente el que haya abordado, siguiendo sus palabras, todas las cuestiones, las urgentes, las importantes, las candentes, y que haya puesto sobre la mesa la importancia de asuntos como las reformas y la transformación, y otros pues que yo creo que nos unen a todos de cara al futuro, como son la formación, la industrialización y la sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias.